Buenas mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Z, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que tenéis información importante en la cajita de la descripción, que arriba del todo tendréis el link a mis directos, que simplemente pincháis, dais al follow y os avisarán con un correo electrónico siempre que esté en vivo y en directo. Además de eso también, por supuesto, tendréis mi Instagram, donde, bueno, pues yo os avisaré a través de stories, donde, bueno, pues el día que haga directo y demás, donde simplemente con un enlace que aparecerá en la stories podréis pinchar y llegar al directo de una manera muy sencilla y muy rápida. Así que seguidme en las dos plataformas si os gusta lo que hago, porque es totalmente gratuito y apoyáis mi contenido. Tendréis también la web www.sofutbol.com, donde podéis adquirir camisetas tanto actuales como retro, como de la NBA, como de fútbol, como vamos, de todo, a muy buen precio y son de muy buena calidad. Llegan, aunque tardan un poquito. Pedid siempre de fútbol, sobre todo una talla más de la que uséis habitualmente en camisetas, porque dan poco tallaje. Y si tenéis algún tipo de incidencia, me lo comentáis. Y por supuesto también tendréis el enlace a la página de Instagram, donde podéis conseguir los videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 al mejor de los precios, con la mejor de las asesorías, en el sentido de que os van a ayudar en todo momento a instalar y demás si no sabéis, y que merece totalmente la pena si queréis pillar juegos en formato digital. Bueno, después de decir todo esto típico y tal, vamos a hablar un poquito de tema polémico, tema candente, ¿no? Ayer por la noche me encontré con varias cuentas del Barça, ¿no? De estas típicas, ¿no? Que si tienen imágenes de Kubala, que si tienen imágenes de Puyol, que si info no sé qué, que bueno, yo entiendo que al final es gente que seguramente sean chavales de 15 años que estén en casa ahí, pues bueno, supongo a verla venir, que seguramente muchos de ellos no sepan ni lo que es partirse el lomo, que muchos de ellos no sepan lo que es trabajar y que muchos de ellos, pues bueno, pues vivan en su mundo y con sus historias, ¿no? Y que seguramente pues estén tuiteando desde un iPhone que les ha regalado los papás, ¿vale? Yo eso lo entiendo, ¿no? Al final cada uno pues tiene que pasar por su edad de pavo, tiene que pasar por su edad de ser tontos, ¿no? Porque todos hemos sido tontos en algún momento y tal, pero la verdad que me sorprende y mucho además. Y estas cuentas se están dedicando, muchas de ellas, a hablar de que, bueno, meten al Madrid, al Atlético de Madrid en el mismo saco, cuando yo creo que es un error bastante grave, ¿no? En el sentido de tema de fichajes, tema económico y demás, ¿no? Y están diciendo que, joder, es que... Bueno, joder no, porque claro, si no igual les castigan en casa, si dicen, joder. Están poniendo en plan de... El Madrid lleva 280 millones de euros gastados, el Atlético de Madrid 250 millones y nosotros no gastamos, y luego dirán y tal. A ver, amigo mío, ¿cómo te explico? El Atlético de Madrid ha estado durante prácticamente una década gastando casi lo mismo que el Getafe. El Atlético de Madrid ha estado durante una década en el que seguramente estaba entre, creo que era el 148 en puesto, ¿no? En ranking de los equipos, con el tema del balance, que es importante lo del balance. Es un vídeo que hago todos los años, pero debe ser que hay gente que no lo entiende, ¿no? A nivel mundial, o sea, yo recuerdo que había equipos incluso de Japón, había hasta algún filial prácticamente que había gastado más dinero que el Atleti, teniendo en cuenta el balance. ¿Qué es el balance? El balance es digamos, la cifra que sacas si a lo que estás gastando fichajes le restas lo que has ingresado por ventas, ¿vale? Si yo ficho un jugador por 50 después de haber vendido a 3 por 150, mi balance es de más 100, porque he sacado 100 millones de euros más de diferencia entre lo que he gastado en fichajes y lo que he ingresado por salidas, ventas, bajas, como lo quieras llamar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy fácil de entender, incluso para este tipo de chavales, ¿no? Prepuber, que están así, ¿no? Y tal. A ver, un ejemplo muy facilito de entender. Por ejemplo, si yo vendo a Griezmann por 120, vendo a Lucas por 70 y vendo a Rodrigo por 80, estamos hablando que tengo un beneficio de 260 millones. Si me gasto 120 en Joao Félix, todavía me quedan 140 para gastármelo en otros futbolistas. De hecho, el año de Joao Félix, que es un año que usan muchos, tanto culés como madridistas, e incluso, bueno, pues aficiones más envidiosas como la del Villarreal o la del Bilbao y cosas así, la utilizan como arma arrojadiza y hacen un ridículo descomunal sin darse cuenta, porque precisamente la temporada en la que se firma Joao Félix, el Atlético de Madrid acaba con un balance que creo que es de más 40 o 50 millones de euros en positivo, pues por eso digo más, de una forma bastante, bueno, pues
clara, sencilla y facilita de entender, incluso hasta para el más tonto. Quiere decir esto que el Atlético de Madrid esta temporada está haciendo un desembolso importante, ya lo hizo la temporada pasada, un desembolso que seguramente tenga propiciado por el no haber gastado prácticamente nada durante muchísimos años, ¿no? Además de eso, hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid, bueno, pues en un momento dado se busca, ¿no? Pues un nuevo tema, no sé si el nombre exactamente del puesto de Óscar Mayo es director de marketing, no sé exactamente cómo se dice el nombre, pero vamos, la persona que está encargada de hacer negocio, ¿no?, con el Atlético de Madrid, de buscar sponsors, de buscar patrocinios, de moverse en ese sentido, que es Óscar Mayo, está haciendo un trabajo descomunal. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid la temporada pasada firmó, entre otras cosas, un acuerdo bastante importante con Red Bull, renovó con Nike por mucho más dinero del que estaba cobrando, también tuvo lo del naming del estadio, tuvo el nuevo patrocinador de Royal Air, ¿no?, y demás, ha firmado también con Visit Ruanda. En fin, ha firmado con Google, ha renovado con Mau, también mejorando los emolumentos que gana el club. En fin, ha hecho un montón de movimientos, digamos, económicos, que le han permitido, pues ahora mismo, estar en un puesto top, seguramente. Bueno, yo leí que era el 14º equipo de Europa con más ingresos. No sé si esto será cierto o no, si es un dato, yo lo he visto en prensa, no recuerdo exactamente dónde fue, pero lo he visto en prensa, y bueno, y es un dato que creo que es importante de entender. Lógicamente el Barça, por ejemplo, genera mucho más dinero que el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa? Que el Barça tiene la criba y pues todo lo contrario que el Atlético de Madrid, ¿no? Al igual que el Atlético de Madrid ha habido muchos años en los que no ha hecho prácticamente un desembolso importante y que siempre ha firmado jugadores prácticamente pues gastando lo que ingresaban en salidas, ya sea el caso de Joao Félix, etcétera. Vale, claro, yo ficho a Joao Félix por 120 después de haber vendido a Griezmann por 120, a Lucas por 70, o no, Lucas por 80 creo que fueron, y Rodrigo Hernández por 70, ¿no? Fijaros que en aquel momento Griezmann era uno de los mejores futbolistas del mundo, Lucas era uno de los mejores centrales jóvenes del mundo también, y Rodrigo Hernández era uno de los mejores mediocentros jóvenes del mundo también, que de hecho Rodrigo Hernández ha sido Balón de Oro, por poner un poco en contexto el tema, ¿no? O sea, vendieron jugadores importantes y firmaron un futbolista que no salió bien, pero en aquel momento pues era como la gran promesa del fútbol mundial, ¿no? Pero siempre es importante esto: compro porque he vendido. ¿Qué pasa? Que el Barça fue exactamente al contrario. El Barça hubo años donde estuvo despilfarrando un dineral brutal, fichó a Coutinho por 100, que de hecho se fue Neymar por 220, pero claro, tú para sustituir a Neymar te gastas 300 o más de 300 en Dembélé y en Coutinho, que seguramente, pues especialmente el brasileño, porque por Dembélé todavía sacaron algo de rédito, seguramente Coutinho sea el peor fichaje de la historia de la liga junto con Eden Hazard a nivel rendimiento y recuperación de dinero, porque si no estoy mal, por Coutinho no sacaron ni un puto pavo, y por Hazard tampoco, y por lo menos Joao Félix, por lo menos se ingresaron como 70 millones, 80 incluso, entre cesiones y la última venta y tal. Yo creo que entre 70 y 80 millones se ingresaron, así que dentro de lo que cabe te gastaste, entre comillas, 40 por él, ¿vale? Bueno, tema Barça. Fuera también del tema de que estamos hablando de un equipo que ha gastado muchísimo dinero, que es el equipo prácticamente que más dinero ha gastado en la historia reciente de España, con fichajes completamente, bueno, pues escandalosos, ¿no?, en cuanto a cifras y demás. Encima es el equipo que más sueldo pagaba, de largo además. Es el equipo que más sueldo pagaba, de largo además. Es el equipo que durante muchos años, sobre todo la época de la MSN, fue el equipo con el salario medio más alto del mundo del deporte, no solo del fútbol, del mundo del deporte, incluyendo la NBA. El equipo que más dinero pagaba de sueldo medio fue el Fútbol Club Barcelona, y todavía se está quitando jugadores que tienen un sueldo completamente descomunal y completamente loco. Esto hay que entenderlo porque, bueno, pues el tema de no, es que este se gasta más en fichajes, se gasta menos, tal. También os digo, hace 4 días, cuando el Barça todavía estaba prácticamente en ruina, que ahora está recuperando y tal, se gastó una pasta en Lewandowski, se gastó una pasta en Rafinha, se gastó una pasta en un montón de jugadores que baratos, como tal, pues yo creo que no fueron, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, lógicamente, si tú quieres en un momento dado, digamos, recuperarte a nivel de inversión, ¿no? Pues esto es como si yo de repente me pego un viaje de la hostia, me pego un viaje a las Maldivas, me gasto 10.000 pavos y cobro 1.000 al mes. Pues lógicamente va a haber unos meses en los que o voy apretado o no pago lo que debo, ¿no? Y el Barça es un poco lo que le está pasando, que ahora tiene que ir
más apretado porque tiene que cuadrar cuentas, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Pues está quitando futbolistas que en principio no son importantes o que piensa que no va a usar y demás, que de hecho, por ejemplo, Messi tuvo que marcharse porque el Barça no le podía pagar ni siquiera el mínimo que entendían o debían de pagarle. No pudo pagar a Messi, por ejemplo, y por eso se marcha Leo Messi, ¿no? Y como con esto, pues con 1000 historias más. Y el Barça está en esa época en la que tiene que apretarse el cinturón. Aún así, ha hecho fichajes como el de Dani Olmo, que creo que fueron 60 millones. Esta temporada, en teoría, se estaba hablando de Nico Williams, que creo que eran como otros 60 y demás. Esto es un equipo que ha estado en ruina y un equipo que ha hecho trampas, triquiñuelas, chanchullos, como lo queráis llamar, para poder inscribir futbolistas. Y esto es una realidad. Que nadie se lleve engaño, que nadie se eche las manos a la cabeza, porque la puta realidad es que el Barça ha hecho triquiñuelas, engaños, chanchullos, trampas, como lo queráis llamar. ¿Cómo se dice esto? Maquinaria financiera, sí, por los cojones, maquinaria financiera, porque decir, oye, mira, he vendido estos palcos por 100, pero me dan el dinero mañana y que luego no tienen el dinero, o que tienen mucho menos dinero, pues lógicamente es mentir, por mucho que queréis vender que no. Y un Barcelona que, por cierto, y esto lo digo porque sé que les pica a los culés y es la puta verdad, pero es lo que hay, inscribió a Dani Olmo por una decisión puramente política, seguramente amparada en que el PSOE pues tiene movidas con Cataluña y demás y tal, y no me extrañaría en absoluto que tuviera algo que ver, pero es una decisión puramente política, porque fue el CSD, que es un órgano puramente político, que está enlazado con lo deportivo, el que decidió de manera fraudulenta y de manera totalmente tramposa darle una licencia a un futbolista que no debía de tenerla, no por su culpa, que el pobre Chan no tiene culpa de nada, sino porque el club no tenía margen para poder inscribirle. Primero le inscribieron con una lesión que vete tú a saber si de verdad era de tal gravedad y demás, y luego, una vez eso ya pasó, se inventaron una historia desde el gobierno, reitero, nada que ver con un órgano deportivo, en el sentido de que la liga tiene sus normas y demás, la federación también estaba del lado de que no había que saltarse las normas y demás de la liga, pero fue el gobierno, seguramente pues por presiones e historias, el que finalmente les regaló la opción de poder inscribir a Dani Olmo, jugador que por cierto fue importante en determinados partidos para que el Barça ganase títulos. Así que para mí sí, esa liga, esa copa y demás del Barça están adulteradas, y lo digo porque es lo que pienso y porque creo que es bastante facilito de entender. Si a mí en una competición yo tengo unas normas y yo me salto las normas porque resulta que pues el gobierno me ayuda, pues ¿qué queréis que os diga? Pues es lo que hay. Yo entiendo que es muy difícil de entender para según qué personas, porque no les va a gustar reconocerlo, pero la realidad es esa, que fue el gobierno, reitero, el que decidió que el Barça inscribiese a Dani Olmo. Bueno, y Pau Víctor, pero Pau Víctor da igual porque no tuvo ningún tipo de importancia en ninguno de los títulos. Entonces, claro, si tú juntas el hecho de que llevas años gastando muchísima pasta, pero una pasta que tú ves los años de Bartomeu en el Barça, igual el balance en 5 o 6 temporadas es de menos 500 o menos 600 millones de euros, con un balance negativo de 100 millones cada temporada prácticamente. Si a eso le añades que tienes los futbolistas mejor pagados del mundo, Leo Messi, Luis Suárez, en su momento Neymar, pues en fin, Iniesta, etcétera, etcétera, al final el dispendio de dinero, por mucho que ganes títulos y títulos y títulos y títulos, es tremendo, por mucho que generes también a nivel internacional pues muchísimo interés, porque el Barça hay que reconocer que es un club que es muy respetado y que es que tiene un caché brutal, ¿no?, a nivel mundial, y no pasa nada por reconocer eso. El Barça es una institución que como club en sí, baloncesto, balonmano, o sea, al final es un club importantísimo a nivel mundial y por supuesto, por ende, a nivel europeo y a nivel español, ¿no?, que voy a decir yo. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que tú hayas estado haciendo un despilfarro de dinero brutal, tanto en fichajes como en salarios durante muchos años, y que eso ahora te esté pasando factura. El Atlético de Madrid, como dicen estas cuentas, pues está en un punto que es totalmente al revés. El Atlético de Madrid ha crecido muchísimo económicamente, seguramente en los 5 últimos años. También el hecho de clasificarse para Champions cada temporada durante más de una década, pues hace mucho también para la estabilidad económica, y parece ser que por fin, después de muchísimos años con una política austera, porque claro, esta misma gente, estos prepubers, estos chavalitos que están tuiteando desde el móvil que les ha regalado el padrastro o la madrastra, o los padres o los tíos o los abuelos, se les olvidaba comentar seguramente este tipo de mierdas cuando ellos fichaban a Rafinha y Leti fichaba a Witsel, por ejemplo, ¿no?, o a Spilicueta, ¿no?, o a Soyuncu, ¿no?
a Soyuncu. Cuando el Barça se gastaba 60 en Koundé y el Atlético de Madrid traía a Soyuncu libre, pues seguramente no estarían diciendo tonterías. Pero claro, ahora que ellos están jodidos y apretados porque no son ni siquiera capaces de llegar a la regla 1-1, se quedan sin el fichaje de Nico Williams, haciendo un ridículo espantoso, porque me parece uno de los mayores ridículos de la historia, junto con lo del partido del Eintracht cuando se llenó el Camp Nou de alemanes, que eso me parece el mayor ridículo de la historia del fútbol directamente, ¿no? Entonces, por lo menos en España que yo haya visto, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que frustra, que molesta, que pica, que escuece, como lo queráis llamar, pero claro, una cosa es eso y otra cosa es no entender que si tú durante muchos años te estás gastando la pasta de una manera brutal, llega un momento en el que te tienes que apretar el cinturón, y que otros que han estado durante muchos años sin gastarse ni un puto duro, pues ahora se lo estén gastando. Es buena señal el hecho de que este tipo de especímenes esté diciendo tonterías. Eso quiere decir que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas bien. Eso quiere decir que estamos fichando bien, que en mi opinión está haciendo un mercado, creo que notable, tirando a sobresaliente el Atlético de Madrid, por lo menos este inicio. Hay que ver cómo termina. Ayer decía en última hora que Areso iba a firmar con el Bilbao y que finalmente de momento no ha firmado porque está esperando al Atlético de Madrid. Ojalá. Creo que la noticia de que Areso llegase y Nahuel se fuera sería maravillosa, porque no solo estás fichando un muy buen lateral derecho como es Areso, sino que te estás quitando un jugador que prácticamente no te aporta nada y que no tiene nivel ni para segunda división, que igual luego va a un equipo, está hablando del Villarreal, y a lo mejor retoma la confianza y el chaval se sale, porque en Udinese lo hizo de locos, porque en la selección argentina sigue contando para el técnico Scaloni y demás, pero la realidad es que en el Atlético de Madrid el nivel de Nahuel Molina ha dejado muchísimo que desear, y todavía por ahí pues sonan más futbolistas, y en principio tiene que venir por lo menos un mediocentro que sustituya a De Paul, tiene que venir también en teoría un jugador que tenga, bueno, pues capacidad de jugar arriba y demás, y con velocidad y deporte en teoría también, y alguna cosita más. Y bueno, y sobre todo lo más importante es el central top, que lógicamente hace falta para liderar la defensa del Atlético de Madrid. Así que nada, mi gente, esto es lo de siempre. Unos se apretaban el cinturón y no gastaban ni un puto duro, y ahora gastan, y los que han estado gastando durante mucho tiempo pues se quejan. Me recuerda mucho a un amigo mío que trabajaba en la obra, iba a metros y ganaba una pasta en el momento en el que estaba todo el tema este de la vivienda súper despelotado, y el tío se iba cada 2 por 3 de fiestas, se gastaba un montón de dinero en cocaína, en putas y en de todo, y cuando vino la época chunga y yo ganaba mis 1000 pavitos al mes en un curro normal, y yo por 1000 euros no me levanto ni de la cama, y cuando vino la época en la que él se quedó sin poder currar porque las obras se fueron a la mierda y estaba cobrando la ayuda, que eran 500 pavos, se quejaba de que yo ganara 1000. Pues bueno, pues las cosas son así. Cuando él antes se ría de mí, pues al final, un momento que yo me quedé estable, él, después de haberse gastado toda la pasta en farra y en fiesta, se ponía a llorar, y es lo de siempre, ¿no? Que la gente siempre tiene que llorar y siempre tiene que hablar cuando seguramente más que nadie tengan que callar. Un abrazo a todos y opaletti.